¿Cómo fue la historia de la Segunda Guerra Mundial? Como muchos saben, la Segunda Guerra Mundial fue el conflicto bélico más importante de la historia de la humanidad. No solo por la cantidad de países que fueron afectados por esta guerra, sino también por la cantidad de vidas perdidas que se estima que fueron más de 60 millones. Y uno de los países más importantes de esta guerra fue Alemania. Y en este video vamos a analizar específicamente su expansión por Europa. Pero claramente para entender esto hay que entender por qué Alemania comienza a expandirse por Europa. Esta expansión, que también fue con la alianza de Italia, se debió al enojo que tenían estos dos países con Reino Unido y Francia. Por el lado de Alemania, esto se debió al Tratado de Versalles que se firmó cuando terminó la Primera Guerra Mundial, en el que Reino Unido y Francia le habían impuesto una deuda casi impagable a Alemania, y también le habían quitado no solo territorio en Europa, sino que todas sus colonias de África. Y por el lado de Italia, su enojo se debió a que tanto Francia como Reino Unido, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, no le dieron los suficientes territorios. Y a todo esto se le sumaron los gobiernos nacionalistas que ascendieron en Alemania y en Italia. La Segunda Guerra Mundial, como muchos saben, inicia el 1 de septiembre de 1939 cuando Alemania invade Polonia. Pero previo a esto, Alemania ya se había expandido en dos ocasiones. La primera ocurrió en 1938 cuando Alemania anexó a Austria. Y la segunda fue cuando expandió su territorio por las fronteras de República Checoslovaca. Y luego de estas dos expansiones invade Polonia con la ayuda de la Unión Soviética. Estos dos países unos días antes habían firmado el Tratado de No Agresión. Entre otras cosas habían acordado invadir Polonia y dividírsela en dos mitades. Con la expansión de Alemania en Polonia y también obteniendo el protectorado de Bohemia, Alemania había ocupado todos los territorios que consideraba el Lebensraum, que eran sus territorios vitales según este país. Pero aún así sus deseos de expansión perduraron y sus próximos objetivos fueron Dinamarca y Noruega. En abril de 1940 Alemania invade Dinamarca a pesar de que este era neutral, y a pesar de que mantiene la política danesa, esta era prácticamente manejada por Alemania. Y al mismo tiempo con una campaña naval invade Noruega. Esta expansión le dio a Alemania el control del Mar del Norte y el Mar Báltico. Y todo esto sumado con la expansión de Italia por Albania había generado que tanto Reino Unido como Francia se sintieran amenazados porque no sabían cómo contenerlos. Y un mes después, en mayo, Alemania comienza su campaña en el oeste. Luxemburgo, Bélgica y Países Bajos, aún con el apoyo de Reino Unido y Francia, caen. Y un mes después, en junio, con la estrategia del Blitzkrieg con los tanques, Alemania logra invadir Francia. En junio de 1940, Alemania y Francia firman el armisticio. Con este armisticio, Alemania se hace con todo el norte de Francia y todas sus costas en el Océano Atlántico. Y Francia se queda con el sur de su territorio, pero que era muy controlado por Alemania. Es de esta forma como el Reino Unido se queda completamente solo en Europa sin ningún aliado. En junio, Alemania e Italia avanzan sobre Yugoslavia y Grecia. Y fue cuestión de días para que Grecia cayera y Yugoslavia también, generando un control absoluto de los Balcanes porque todos los países de esta zona también eran aliados de Alemania y de Italia. Y en 1941 Alemania comienza la Operación Barbarroja, que es la expansión por el territorio soviético. Y Alemania rompe la neutralidad con la Unión Soviética para obtener su petróleo, llegando a su máxima expansión de esta forma. Si quieren saber cómo Alemania perdió la guerra, no se olviden de seguirme en Instagram y darle like a este video.